Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Daniel Herbeta es especialista en Derecho Penal, profesor titular en la Universidad Nacional de Rosario, fue decano de la Facultad de Derecho de esa ciudad. De origen radical, ingresó a la Corte Santafesina en 2007, propuesto por el entonces gobernador peronista Jorge Obeid. Hoy, Página 12 publicó, bajo la modalidad o el título de Pirulo de Tapa, una breve noticia que yo les propongo que leamos juntos. El título es Ética y dice: Daniel Herbeta, juez de la Corte Suprema de Santa Fe, declinó una invitación para participar como jurado en un concurso para 2 cargos de fiscales generales. En una carta al procurador interino Eduardo Casal agradeció el honor, entre comillas, pero señaló que la circunstancia de haberse integrado a la nómina de jurados algún magistrado actualmente investigado en sede penal por supuestas inconductas vinculadas al ejercicio de su ministerio no contribuye a la necesaria legitimidad y transparencia de tamaña instancia, y se excusó de integrar el jurado por razones de mínima ética académica y judicial. El personaje cuestionado por Herbeta es, según el diario Página 12, el fiscal Carlos Estornelli. Vamos al encuentro del doctor Herbeta. ¿Cómo está, doctor? Ernesto Lucero lo saluda. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto de conocerlo. El gusto es mío, doctor. Bueno, nos gustaría que usted nos contara un poco más acerca de esto, que ha tenido una gran repercusión. Sí, en verdad no es mi intención, digamos, que fuera amplificado de esta manera, ¿no?, el tema, pero bueno, se me convocó para integrar una lista como primer jurado suplente. Creo que el sistema de la procuración de la Corte Nacional se integra con los jurados para designar magistrados, se integran con fiscales y creo que hay un jurista invitado. Pero bueno, al poder cotejar y comprobar el total de la lista que se había integrado y ante la circunstancia que usted da cuenta por la publicación que acaba de leer, no me pareció adecuado, digamos, por lo menos legitimar una situación de ese tipo. Y en esto quiero ser muy claro, no hay ninguna cuestión personal, solo tengo la información objetiva que he leído en los medios de comunicación y chequeado para verificar, digamos, de que efectivamente es así, de decisiones de mérito tomadas por la justicia. Y me parece que, bueno, en una circunstancia de este tipo, y sí, soy muy respetuoso del principio de inocencia, se lo aclaro, y sin perjuicio de que esto implique ningún cuestionamiento, vuelvo a repetir, de tipo directo ni personal. Yo, además, esta es una cuestión que se ventila en otra jurisdicción, pero ante la circunstancia objetiva no me pareció que fuera correcto ni que hiciera el decoro necesario una circunstancia de esta naturaleza. Verdaderamente me sorprendió. Y bueno, yo siempre trato de, mire, esto lo digo permanentemente en cuanta posibilidad tengo ante el Poder Judicial, ante los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, no solo en mi provincia, en donde tengo oportunidad de hacerlo, incluso con motivo del ejercicio de la docencia. Me parece que cuando uno integra una institución tan cerrada como es el Poder Judicial, recuerdo cuando asumió el Papa Francisco, refiriéndose a la Iglesia, dijo: hay que abrir las ventanas de la Iglesia para no correr el riesgo de contaminarnos con el aire de nuestra propia atmósfera. Y bueno, me parece que esa enseñanza del Papa vale también para nosotros. Entonces tenemos que acostumbrarnos a no naturalizar situaciones que en principio no son aceptables, que en principio ningún ciudadano debería aceptar ni naturalizar. De modo que en general yo soy rosarino, trabajo en una provincia como la provincia de Santa Fe. Los que me conocen saben que digo lo que pienso y hago también lo que pienso y lo que siento, de modo que frente a una circunstancia que me involucraba directamente, me pareció que lo correcto era excusarme bajo esa justificación. Está muy claro y me parece bien que usted reivindique el principio de inocencia que
bueno, del que debe gozar todo ciudadano hasta que no haya una condena firme, absolutoria o condenatoria, en el caso en el que estuviese imputado. Pero en relación al fiscal Stornelli, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, amplió hace poquitos días el procesamiento a Stornelli y a otros implicados en lo que se ha dado o sea, se reconoce que es como una de las causas judiciales más importantes en la historia argentina. Y en esa resolución se describe a una organización paraestatal con vínculos con los tres poderes del Estado, con medios de prensa, con mecanismos pseudomafiosos, y a Stornelli, entre otros, el fiscal Stornelli resultó con procesamiento ampliado. Me imagino que todo esto habrá estado en su consideración cuando... Sí, justamente, vuelvo a repetir, al poder verificar objetivamente esa circunstancia, de la cual no puedo hacer ninguna valoración, porque no soy ni juez de la causa, ni tampoco tengo conocimiento del caso, pero hay una decisión de mérito provisoria, pero de mérito incriminatorio al fin, y entonces me da la impresión de que probablemente en la procuración haya sido un trámite administrativo, no hayan reparado, haya sido un descuido de algún funcionario, porque caso contrario verdaderamente no pareciera lo más aconsejable para, además, la selección de dos cargos tan relevantes como son dos cargos de fiscal general, y ante la inminencia de la puesta en funcionamiento, esperemos que algún día llegue a Capital Federal y a Comodoro Pi, del sistema acusatorio, ¿no?, que obviamente facilitaría y favorecería evitarnos tantos problemas a todos los argentinos, y especialmente a los que integramos el Poder Judicial, que frente a la tendencia que existe a generalizar, muchas veces pagan justos por pecadores, y con esto no me involucro personalmente, me estoy refiriendo a que los poderes judiciales son muy diferentes según la región, según la provincia, según la idiosincrasia, los elementos culturales, pero bueno, la centralidad de Buenos Aires hace que muchas veces se generalice a partir de lo que ocurre en un determinado fuero, y desde esta perspectiva Comodoro Pi ha traído muchos problemas a la justicia argentina, y la posibilidad de contar con un sistema transparente, con un sistema que reivindique la publicidad de los actos de un poder, como es el Poder Judicial, con un sistema que reivindique un proyecto institucional de justicia que está en la Constitución desde 1853 y que fue ratificada en 1994, no es solo una cuestión declamatoria o simbólica, es una cuestión con efectos prácticos muy concretos. Usted sabe que la implementación del acusatorio implica un sistema de audiencias públicas y orales, implica romper una de las grandes lesiones a la independencia judicial, que yo no entiendo cómo nadie, ni el periodismo, ni los jueces, ni las asociaciones profesionales de jueces la cuestionan, ¿no? Porque no debe haber peor lesión a la independencia que la delegación de funciones. Uh-huh. Es decir, la independencia es una garantía del ciudadano, no es un privilegio del juez. El ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez, no a que lo juzgue un relator, un secretario, un sumariante. De modo que este sistema que está vigente en Comodoro Pi y en general en la justicia federal y todavía en algunas provincias de Argentina favorece esta mala práctica que tanto daño genera en términos constitucionales, pero que además implica una concesión de los propios jueces inexplicable a la independencia. O sea, nos llenamos la boca hablando de independencia judicial y cotidianamente lo que hacemos es dañar la independencia judicial. De modo que poder contar con un sistema acusatorio en Comodoro Pi, si esto se hubiera podido implementar cuando la ley se sancionó, por allá por 2014, 2013, no recuerdo exactamente, la ley creo que es 27.603, hubiera evitado muchos inconvenientes, porque de dar misa en latín y de espaldas a la gente, los jueces tienen que estar con una liturgia en castellano y mirando a los periodistas, a la sociedad, al imputado y al fiscal, y no hay posibilidad de que un acto se lleve a cabo sin la presencia de las partes y del juez. No hay posibilidad de que el juez pueda delegar
lo que le compete exclusivamente a él. Y esto obviamente no solo implica transparentar el funcionamiento de la justicia, sino que implica la posibilidad de que la sociedad pueda controlar cómo trabajan los jueces, los fiscales y los defensores, y puede incluso formarse un juicio por fuera de el juicio o la valoración que pueden hacer hoy los medios de comunicación, que son medios que pertenecen a empresas y que son empresas que tienen intereses concretos, de modo que yo no cuestiono esto, pero tengo claro cómo funciona y me gusta por eso tener la mayor cantidad de información. Un sistema de audiencias públicas y orales me permite tener la información de primera mano, ¿no? Y esto es muy importante para la justicia. Por eso le aprovecho, digamos, esta posibilidad que usted me da para poder reivindicar, digamos, la necesidad de implementar cuanto antes el sistema acusatorio en Capital Federal. No creo que la solución sea ampliar, tener más Comodoro Pi. No creo que la solución sea multiplicar la misma estructura burocrática, digamos, que hoy funciona. Me parece que la solución pasa por implementar cuanto antes la reforma, que ya está sancionada, que es ley, y que implica, digamos, consagrar un sistema acusatorio puro y además cambiar toda una cultura, una forma de trabajar, una forma de gestionar e incluso una forma de litigar. Ahora, de todo esto que podría llegar a formar parte, si no lo es concretamente, del proyecto de reforma judicial que está impulsando el Poder Ejecutivo Nacional, bueno, no se le escapa a usted que ha tenido y sigue teniendo una muy fuerte resistencia por parte de algunos sectores que consideran que esta reforma judicial está orientada a, entre otras cosas, a garantizar la impunidad de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. No sé cómo se ve desde... Mire, yo lo he dicho esto públicamente, he tenido motivo de analizar y de ser invitado a integrar algunos paneles respecto del tema de la reforma. Yo tengo un aspecto crítico respecto a la reforma que tiene que ver con la circunstancia de que, por un lado, la reforma implementa y pide y establece un plazo de 2 años para implementar el sistema acusatorio, pero por otro lado propone una ampliación de lo mismo que se quiere reformar, de lo mismo que el sistema acusatorio quiere reformar. Tal vez me parece que hubiera sido mucho más conveniente poder ir directamente a una implementación más rápida de la ley que se sancionó en el 2014. Lo que sí he aclarado siempre, desde una perspectiva estrictamente científica, que verdaderamente sostener que el proyecto del Ejecutivo apunta a garantizar impunidad para alguien es no haber leído la ley, el proyecto, o no haberlo entendido. No hay otra alternativa, porque no hay ninguna posibilidad de que alguien con un mínimo de conocimiento pueda encontrar un solo artículo del proyecto que le permita sostener esta afirmación. Y le digo por qué. Por más de una razón que están previstas en el propio proyecto. En primer lugar, porque las causas en trámite quedan ante los mismos jueces que la están tramitando. Es decir, que no hay ninguna modificación en ese sentido. Existe incluso una cláusula transitoria que es prácticamente una copia de la ley que se sancionó durante el gobierno anterior para prorrogar la implementación del sistema acusatorio. De modo que nadie podría seriamente afirmar que el proyecto apunta a garantizar impunidad. No hay ninguna forma de que se pueda garantizar ninguna impunidad a partir del proyecto, y seriamente ningún constitucionalista que se precie de tal, ningún procesalista o penalista, ningún jurista podría decir este proyecto apunta a garantizar la impunidad, porque no tiene forma de fundamentarlo. Y esto sí es un tema interesante para el debate público, pero para un debate público entre gente que pueda dar
sus distintas versiones. Le vuelvo a repetir, no hay forma de sostener esta afirmación, pero volviendo al proyecto, sí me parece que tal vez hay un dispendio, le diría, hasta de tiempo político y hasta le diría en términos presupuestarios, porque yo creo que hay un camino más corto. El camino más corto ya está previsto en la ley, que está sancionada y que solo falta implementar, no hay que esperar 2 años. Nosotros implementamos ese sistema en Santa Fe de un día para el otro y para toda la geografía de la provincia. Santa Fe tiene un territorio más grande que Uruguay y tiene la misma cantidad de habitantes y tiene una ciudad como Rosario con una dinámica de la violencia que es probablemente la más alta de toda la Argentina. Sí, sí. Y pudimos hacerlo de un día para el otro, para todo el territorio, y veníamos de tener un sistema aún más anticuado que el sistema federal, porque además era un sistema totalmente escrito, hasta en la etapa de juicio. De modo que hay que repensar estas alternativas, porque incluso yo que he tenido oportunidad de hablar con el doctor Gil Laveder, aquí integrado del programa de Justicia 2020, y a quien conozco de hace muchos años, también era una propuesta de otros sectores políticos no oficialistas, el sistema acusatorio. De modo que yo creo que la Argentina tiene un problema muy grave, ¿no? Porque además de esta crisis civilizatoria que es la pandemia hoy en día, que nos afecta a nosotros como a todo el mundo, nosotros además tenemos la grieta. Entonces la suma de estas dos circunstancias da resultados bastante complicados. Me parece que la política debería hacer un esfuerzo por encontrar caminos de mínimos consensos, porque estamos hablando de un proyecto de justicia que es el que la Constitución nos está demandando desde hace años. Estamos hablando de un proyecto institucional para generar más ciudadanía, para generar más democracia. Entonces no se puede bastardear un proyecto de esa naturaleza con chicanas políticas. Doctor Beretta, me gustaría conocer su opinión. Imagino que para nuestros oyentes, nuestros lectores, puede ser muy importante saber cuál es la mirada de un integrante del máximo Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Fe sobre lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a los casos de los 3 camaristas cuyo desplazamiento, cuyo regreso, para ser más preciso, de los tribunales de origen, los camaristas Bruglia, Bertuzzi, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, fueron ordenados por el Senado de la Nación, algo refrendado por el Poder Ejecutivo, y también consentido por el Consejo de la Magistratura. Pero la Corte sigue demorando esta resolución, y hace muy poquito hablamos con el doctor Zaffaroni, el ex integrante de la Corte y actual miembro de la Corte Interamericana de Justicia, que nos dijo que si los camaristas, esto es textual de Zaffaroni, si los camaristas no vuelven a sus tribunales, el prevaricato pega en el poste. Bueno, una declaración bastante contundente. Mire, yo conozco a los integrantes de la Corte Nacional, tengo incluso relación con algunos de ellos y respeto. Creo que la Corte debe resolver cuanto antes esta situación. A ver, desde mi perspectiva, a nosotros se nos hace un poco difícil entender la discusión porque, por ejemplo, mire, que por lo menos yo he tratado de hacer un esfuerzo muy grande y he consultado en nuestra provincia. Sería impensable, digamos, un traslado de jueces cambiando la jurisdicción o cambiando la competencia de los jueces. O sea, es algo que no ocurrió nunca, y tampoco podría ocurrir, de modo que verdaderamente es un tema muy delicado sobre el cual la Corte debería dar una respuesta con la mayor celeridad posible, porque obviamente está en juego, aquí sí está en juego también un dato estructural de la justicia, ¿no? Que es el tema de la imparcialidad de los jueces, que obviamente es un derivado de la independencia judicial. De modo que si por vía de traslado yo puedo
o el Poder Ejecutivo o un Consejo de la Magistratura puede terminar conformando un Poder Judicial, en fin, en función de expectativas que no siempre puedan llegar a ser las más, o expectativas que son las que exige la Constitución. Me parece un tema muy delicado. Los jueces tienen que ingresar por concurso y ser designados por el Senado. Esto creo que es un mecanismo que no se puede neutralizar ni debilitar por vía de interpretaciones, digamos, de tipo administrativo. No es un problema de derecho administrativo, acá estamos hablando de un problema constitucional muy serio, estamos hablando de un poder del Estado, un poder que gobierna junto a los otros dos poderes, porque se dedica nada más y nada menos que a gestionar conflictividad y a ponerle límites a la arbitrariedad, de modo que es un poder que forma parte del gobierno de la sociedad, y bueno, me da la impresión de que precisamente la designación en cargos tan importantes de quienes ejercen y tienen que llevar a cabo esos actos de gobierno no es una cuestión administrativa, no es una cuestión de derecho común, no es una cuestión de derecho administrativo, es una cuestión constitucional. Y no hay ninguna duda en ese sentido, en mi opinión, y con todo respeto lo digo, que los jueces tienen una instancia de designación y que además deben tener acuerdo del Senado. Es decir, que tendrían... Sentada esta posición, y no le quiero dar más referencias sobre el tema, porque no me gusta tratar temas personales, digamos, le doy mi concepto en términos institucionales, y no soy yo el dueño de la verdad, pero esa es mi interpretación. Me parece que la Corte, frente a una cuestión de tal magnitud, debe pronunciarse rápidamente. Tampoco soy partidario de los per saltum, pero esto lo digo en términos académicos, digamos. No me parece que sea un mecanismo que me parece debería preservarse para situaciones de una gravedad institucional extrema. ¿Por qué le digo esto? Porque sé que la cuestión se estaba debatiendo en las instancias naturales y eventualmente la Corte podría llegar a intervenir por una vía más natural, ¿me explico? Sí, sí. En general yo siempre soy más amigo de las soluciones que tienen que ver con la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero bueno, frente a esta instancia donde la Corte asume tratar el caso, me parece que ahora sí debe tratarlo cuanto antes y resolverlo. Doctor Beretta, bueno, y esta resolución, porque por lo que estoy escuchando, su análisis coincide muchísimo con lo que planteaba el doctor Zaffaroni, porque él decía que esta no es una cuestión de derecho administrativo, que si los jueces de la Corte no entienden que están pasando por encima de la letra constitucional, hay una grosería muy grande. Esto lo dijo Zaffaroni. Pero por otro lado, también Zaffaroni, ante una pregunta que le hicimos nosotros, y también fue una pregunta que le hizo Víctor Hugo Morales en la 150, Zaffaroni dijo que el aparato del lawfare, del macrismo, sigue funcionando sin lugar a dudas, que nadie fue tocado, que está todo inmóvil, que tienen los monopolios mediáticos, tienen la misma gente en el Poder Judicial, vemos las mismas impunidades, nada ha cambiado en ese sentido. Esto que le digo es textual del doctor Zaffaroni. Mire, el lawfare, la llamada guerra legal, que en realidad es una guerra ilegal, legal no tiene nada, ¿no? Es hoy, a ver, es una categoría que hoy ha llamado la atención de prácticamente todas las academias, las universidades, digamos que no es una construcción de un marciano, ¿no? El lawfare, lamentablemente, es un mecanismo que compromete, digamos, a veces a algún sector del Poder Judicial y a algún sector de los medios de comunicación, y que ha tenido, digamos, una experiencia y una práctica concreta en nuestra región. Y esto tiene que ver con algo que me parece muy delicado. Yo se lo digo porque lo digo en cuanta oportunidad tengo de hablar de reformas judiciales o de sistemas de justicia. A
a ver, digamos, cuando un juez, cuando un fiscal, digamos, es tanto más conocido que un vicepresidente o un ministro, bueno, algo no funciona bien. El Poder Judicial, digamos, tiene que tener mucho cuidado para preservar su independencia, porque siempre hay una tendencia natural del poder a querer colonizar, digamos, otros sectores del poder. Entonces, me da la impresión de que aquí las asociaciones profesionales de jueces, el llamado asociacionismo judicial, debería asumir esta problemática, asumirla, estudiarla, investigarla, porque es una problemática que afecta directamente la independencia judicial. Y sí, es cierto que el gobierno, cuando asumió el gobierno actual, hizo dos anuncios muy importantes. Uno fue vinculado a los servicios de inteligencia, el otro fue vinculado a la justicia. Lo primero, lo que llamó los sótanos de la democracia, y creo que el gobierno ante ese anuncio tomó medidas, me parece que adecuadas, no solo designando personas competentes, sino tomando medidas concretas vinculadas a esta situación. Pero me da la impresión de que quedó solo en el anuncio lo vinculado al tema de la justicia. Es cierto que hoy en día el esquema que se mantiene es el esquema que existía incluso antes de que se produjera, digamos, la contienda electoral y finalmente la designación del nuevo presidente. Y eso es un tema preocupante. Por eso yo reivindico mucho todos los que son instrumentos institucionales para poderle darle transparencia al Poder Judicial. Por eso reivindico que los jueces, reivindico suprimir el expediente escrito, que no exista más expediente. El expediente escrito es medieval y es la forma de organizar la justicia a partir de la cual giró, digamos, la época de la colonia. O sea, así se inició el sistema judicial argentino. Usted toma un expediente de 1835 y va a ver que puede haber alguna variante de lenguaje que estaban escritos de puño y letra, pero después la matriz sigue siendo la misma. Sí. Y el expediente y el juzgado, ese juez que es dueño de un departamento de 50, 70, 80, 100, 150 metros, que le permite trabajar adentro, escondido, que nadie lo vea. Bueno, estas cosas hay que modificarlas, porque estas cosas son las modificaciones son un antídoto a que puedan pasar estos procesos de colonización de sectores de la justicia. Cuando usted tiene un sistema de audiencias públicas y orales donde no hay más expedientes, donde todas las decisiones las tiene que tomar con las partes presentes, donde no hay forma de tomar declaraciones de personas sin ningún recaudo legal. Fíjese que ahora estaba viendo de que se tomaron declaraciones de arrepentidos sin siquiera tomar... el arrepentido, usted sabe que es una figura medieval, es una figura que nace en el medioevo, fue probablemente una de las principales herramientas del juez inquisidor, sí, claro, para obtener la delación de las brujas. De modo que decir que el arrepentido o el agente encubierto son instrumentos de la posmodernidad para combatir el delito del siglo XXI es cuanto menos una ignorancia, ¿no? Son instrumentos de la premodernidad, o sea, nada más dijo que esto. Contra esos instrumentos peleó todo el movimiento iluminista, o sea, la denuncia contra los arrepentidos no es nueva, está en las plumas del iluminismo, o sea que fíjese lo importante a veces de la dimensión histórica, pero no puede ser de otra manera porque, digamos, ya la figura del arrepentido implica una degradación por parte del Estado. El Estado no puede negociar impunidad con el delito. Pero a esto, doctor, esto que usted señala con mucha claridad y recuerda el origen histórico de naturaleza de carácter medieval, de esta figura o de este instrumento se ha agravado considerablemente justamente en los tribunales de Comodoro Pi, cuando hasta ahora, y no hay ningún indicio de que esto no sea cierto, no existieron siquiera filmaciones, grabaciones
de la declaración de los arrepentidos en las Mire, causas. le voy a dar un dato. Estándar internacional. No hay tribunal constitucional de la región que valide como elemento de cargo una evidencia que no haya tenido control de parte. De modo que si esto fuera así, te diría que eso y la nada es lo mismo. Puede servir la declaración del arrepentido para algún efecto mediático, pero en términos de efectos jurídicos es nulo, porque vuelvo a repetir, no hay tribunal constitucional que podría legitimar una situación de esa naturaleza. Ya sí, en esas hipótesis sería muy grave, ¿no? Porque además implicaría un incumplimiento de funciones por parte de quien debe tomar los recaudos para garantizar mínimamente algún tipo de control. Yo soy más radical, porque directamente descreo de esa figura. Me parece que hay un principio, es el principio de superioridad ética del Estado. Me parece que el Estado debe combatir el delito con las armas de la ley y del derecho, no con las armas del delito, y negociar impunidad con el delito es verdaderamente una degradación ética inaceptable para un Estado democrático. Pero por otra parte le voy a dar un dato para que usted vea que ni siquiera se trata de un problema de eficacia. El arrepentido no es nuevo en la Argentina. El arrepentido aparece en la ley de drogas en la década del 90, cuando se modifica la ley de drogas, y debuta en nuestro país con el caso Coppola. Terminó preso el juez federal, terminó preso el secretario federal, terminó preso el arrepentido, terminó preso el agente encubierto. Verdaderamente es increíble que uno tenga que escuchar personas que reivindican este tipo de recursos cuando en la ley de drogas están desde la década del 90, y dígame y mírame usted cuál ha sido la eficacia de este instrumento en la llamada lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasó con el narcotráfico del 90 a hoy? ¿En cuánto se redujo el problema del narcotráfico con la figura del arrepentido? Yo le diría que, lejos de reducirse, ha crecido exponencialmente, y no es una especulación mía, son los datos de la realidad los que indican esto, de modo que no hay ninguna duda sobre la evidencia, no solo del cuestionamiento constitucional de la figura, sino de su absoluta inutilidad a los efectos de la pretendida eficacia. Doctor Lerveta, usted fue bastante claro cuando hablábamos o cuando nos hablaba sobre la cuestión de la Corte y los camaristas, Bruglia, Bertucci y Castelli, pero para hacer un resumen y una síntesis, le hago esta pregunta. ¿Usted cree, teniendo en cuenta lo que nos dijo, que la única alternativa jurídicamente aceptable por parte de los miembros de la Corte es disponer que los camaristas vuelvan a sus tribunales de origen? Mire, yo yo le puedo dar una opinión personal. Yo creo que en mi interpretación, respetuosamente, y vuelvo a repetir, no conozco personalmente a los camaristas, y con esto estoy hablando usted me pide una opinión en términos jurídicos, yo le doy una opinión, no soy el dueño de la verdad. No tengo la menor duda que deben volver a su lugar de origen, que es el lugar para el cual fueron designados por los canales institucionales que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Cualquier otra solución, bueno, en fin, podrá fundamentarse, no sé, podrá motivarse. Yo personalmente considero de que implicaría en alguna medida forzar seriamente una cuestión que, le vuelvo a repetir, implica un problema constitucional, tiene que ver con un poder del Estado y tiene que ver con algo muy importante como es la legitimidad de origen para el ejercicio de un cargo tan relevante como los que están ahora en discusión respecto de estos colegas. Esa es mi opinión, le vuelvo a repetir, y lo digo
por la información que tengo sobre el tema y lo que he podido estudiar, de modo que desde esa perspectiva daría la impresión de que la solución más razonable. Además, hay algo que me llama la atención, pero en fin, no validar esta situación implicaría validarla de acá para adelante también, porque no sería, digamos, un mensaje un mensaje que pudiera leerse sin un dejo de parcialidad, el pensar que se valida para estos 3 jueces y se impide de aquí en adelante. De modo que siempre es bueno volver a la naturaleza de las cosas, a la interpretación clara de las normas que tienen que ver con la designación de los jueces, y cuando uno comete un error, mire, no hay nada mejor que rectificarlo. Doctor, porque no puede usar el error para seguir repitiéndolo. Sobre el final, y desde ya agradeciéndole muchísimo el tiempo que nos ha permitido conversar con usted, ¿puedo hacerle una pregunta extrajudicial que tiene que ver con lo político? Es una curiosidad, pero en la presentación, en la introducción y en la presentación que hicimos a esta entrevista, dijimos que usted era de origen radical y que había sido propuesto para integrar la Corte de Santa Fe por el gobernador Obeid, que obviamente era un gobernador peronista. ¿Usted sigue siendo radical? Mire, los jueces tenemos convicciones políticas, no somos eunucos, es decir que si los jueces no tuvieran pensamiento político, deberían pedir que los excluyan de los padrones electorales. Lo que un juez debe ser es independiente, no resignar su forma de pensar en términos políticos. Yo soy un hombre muy identificado con la figura de Raúl Alfonsín, soy, si se quiere, un admirador. Creo que Alfonsín no solo ha dejado un sello que es un ADN de la democracia argentina, como ha sido el juzgamiento del terrorismo de Estado, la recuperación de la democracia, sino que además nos ha dejado un ejemplo de ética y también de valentía. Alfonsín enfrentó con valentía a todos los poderes en su momento, y usted recordará las anécdotas incluso. De modo que sí, mi origen es radical, mi origen es alfonsinista, pero vuelvo a repetir, fui propuesto de manera sorpresiva por un gobernador al cual vi 6 veces, 7, 8, no más que eso, cuando yo me desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho, y por cuestiones vinculadas a la transferencia de la propiedad del edificio de la Facultad, porque la propiedad del edificio de la Facultad, que es un monumento histórico, arquitectónico, era de la provincia. Nosotros pedíamos que la transfirieran a la Universidad Nacional. Mire, yo me trataba de usted con el gobernador Obeid, y luego él me hizo una consulta vinculada precisamente a la reforma del sistema procesal penal, pero era un hombre con el cual no tenía trato ni relación, ni siquiera haber tomado un café en un bar en ningún momento. De modo que fue una sorpresa, pero bueno, él también implementó un mecanismo de designación cuando propuso, en el caso de la propuesta mía, muy idéntico al que se había implementado a nivel nacional bajo la presidencia de Néstor Kirchner, de modo que pasé por el mismo trámite, digamos, a nivel provincial. Pero sí, reivindico ese pensamiento de ese gran presidente que tuvimos, pero le vuelvo a repetir, me parece que los jueces tienen que ser predecibles, porque nosotros somos jugadores bastante ortodoxos, digamos. Usted sabe que nosotros tenemos estabilidad, duramos mucho en los cargos. Bueno, la estabilidad no tiene que confundirse con la eternidad, ¿no? Porque todo cargo debe tener un límite, ¿no? La estabilidad es importante, pero hay un punto en donde uno tiene que dejar el cargo, de lo contrario termina muriendo en el trono como un rey, y esto es una democracia, una república, no una monarquía. Pero le vuelvo a repetir, creo que los jueces todos desconfío más de los jueces que dicen que son apolíticos, asépticos o neutros. Desconfío más de eso. Me parece que los jueces tienen que ser previsibles, y en mi región todo el mundo sabe cómo pienso yo, porque aparte hago público mi pensamiento. Ahora, lo que no puede hacer un juez es llevar un posicionamiento personal
o excepto a la decisión de un caso. En la decisión de un caso, un juez debe aplicar la Constitución en primer lugar y luego la ley. De modo que esto lo tengo muy en claro, esto tiene que ver con la independencia, pero la independencia del juez, vuelvo a repetir, no es un neutralizador del pensamiento o de las convicciones políticas que todos los seres humanos tenemos, entre ellos los jueces. Está muy claro lo que usted dice, doctor. Mi pregunta apuntaba, bueno, primero a que confirmara efectivamente su procedencia en términos políticos, pero también para saber, bueno, qué pensaba sobre el comportamiento del radicalismo que se ha volcado, por lo menos en su gran mayoría, en la gran mayoría de la dirigencia, para constituir una alianza con el PRO y convertirse en un gobierno que para muchos estuvo en las antípodas de la tradición radical y sobre todo alfonsinista. Sí, mire, en eso sí tengo un límite, por razones de prudencia obviamente no me parece que sea conveniente ni oportuno darle una opinión. El radicalismo es un partido que nace como un movimiento popular y bueno, con una dinámica histórica donde siempre se dan situaciones y momentos propios de esa dinámica que también caracterizan a otros movimientos nacionales y populares. De modo que lo que yo sí reivindico, y esto me parece importante, yo soy una persona que reivindica la política. Yo creo que la política debe también reivindicarse a sí misma, porque vivimos un momento donde creo que la política está muy debilitada, y fundamentalmente los partidos políticos están muy debilitados, y me parece que la política debe reconocer este dato de la realidad para tratar de fortalecer sus propias estructuras. O sea, los partidos políticos son esenciales para la vida democrática y son esenciales también para protegernos de otros poderes, valga la redundancia, muy, muy poderosos, de modo que lo que sí espero de la política es de que más allá de las distintas dinámicas que se dan dentro de movimientos populares como es el peronismo, como es el radicalismo, pueda encontrarse un punto de acuerdo en esta necesidad que tenemos hoy de reivindicar la política para la gente, de reivindicar los partidos políticos para que la gente pueda también canalizar su voluntad a través de los partidos políticos y no de otros instrumentos o de otros mecanismos que no son los más adecuados a una democracia plural. Muy bien. Doctora Herbeta, reiteramos el agradecimiento por todo este tiempo que nos ha dedicado y bueno, seguramente, si es posible, estableceremos comunicación con usted si es que hay alguna posibilidad de hacerlo, para hablar un poco sobre lo que pasa en la provincia de Santa Fe, en su provincia específicamente. Cuando usted quiera, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta siempre. Hasta luego.